Nosotros Alejandro Ursúa, amigo de la casa, analista económico de UNAP y Open BBK. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Chile tiene billetera para pensar en un fondo de 3 o 4 meses universal. ¿Hay espacio para enfocarse en eso o son palabras para la galería? ¿O realmente Chile puede hacer ese esfuerzo? La verdad que el escenario que estamos viendo es sumamente complejo. Yo en general vimos en el primer bloque que estábamos hablando de estos tópicos cuando estaba, ¿no es cierto?, Luz y Marco Enrique Minami. Nos damos cuenta que se le entrevistando a una persona que se llamaba Gastón, ¿te acuerdas? Sí. Que era una persona que trabajaba como mozo, ¿no? Sí, Garzón. Y de ahí, ¿no es cierto?, Chantal le pregunta si él había calificado al segundo retiro. Dijo, no tengo idea. Yo creo que aquí hay un tema muy importante de entender que en general hay mucha simetría, falta información, falta claridad de cómo obtener los bonos y de cómo obtener las ayudas, y eso obviamente genera incertidumbre. Y cuando veo como contraparte la posibilidad de un tercer retiro en el cual yo tengo claro cuál es mi plata, qué tengo, ¿no es cierto?, prestado en la FP, es más fácil rescatarlo. Comparto, como decía don Heraldo y como decía don Carlos, que esto es una mala política pública porque estamos, ¿no es cierto?, hoy día afrontando un choque económico puntual, pero lamentablemente estamos empezando, ¿no es cierto?, a comprometer ingresos estatales hacia el futuro, ¿vale? Decir, ¿no es cierto?, después estas personas que retienen sus fondos, hay un porcentaje importante de la población, un 3,1 millones, que prácticamente se quedarían sin ningún peso. Y obviamente esto se agudiza en los segmentos de población que están más cerca de la de jubilación, o sea, la gente que tiene más de 55 años. Y ahí obviamente ellos van a terminar cayendo en una pensión básica solidaria que obviamente haría que el esfuerzo del gobierno tuviese que ser permanente para poder pagarle mensualmente una pensión. Yo creo que en este caso, creo que hoy día debería hacer un esfuerzo el Poder Ejecutivo en hacer una entrega de dinero, un shock, ¿no es cierto?, un shock económico mucho más fuerte, mucho más transparente. A lo mejor la universalidad, como plantea Marco Enrique, puede ser una buena idea en el sentido de que dejarlo con menos requisitos. Hoy día la gente en general se pierde cómo postula el IFE, qué pasó con el bono clase media, etcétera. Es bastante complejo, pero obviamente la política pública como hoy creo que estamos, ¿no es cierto?, es pan para hoy y hambre para mañana en términos de los retiros. Pero ahí está la complejidad, ¿no es cierto?, en este escenario, entender cuál es la mejor propuesta. Sin lugar a dudas, yo creo que hoy día, como lo veían en varios, ¿no es cierto?, uno puede leer en la prensa, en la opinión pública, lo que siente la gente, que hoy día tiene urgencias, hoy día, ¿no es cierto?, y estos temas se han ido dilatando, y obviamente eso ha sido el problema. Nos vamos al Congreso, está Amaro, te damos el pase, Amaro, estás con los diputados, adelante. Muchísimas gracias, Tonka. Efectivamente, tenemos noticias, estamos en condiciones de poder además anticipar ciertos resultados a mis espaldas, una sesión un tanto agitada por parte de la Cámara de Diputados, pero si de un cónclave se tratara, podríamos decir que hay humo blanco. No lo digo yo, estoy flanqueado por Marcelo Díaz, precandidato a la presidencia, diputado independiente, y además por Andrés Celiz, que es diputado de Renovación Nacional, y los dos están de acuerdo con que efectivamente habría aprobación de este tercer retiro en el día de hoy, ¿correcto? Así es, acordamos votarlo a las 2 de la tarde en general, y luego la Comisión de Constitución va a discutir las indicaciones en particular, y a las 4:30 volveremos a la sesión de sala para discutirlo y votarlo en particular. Por tanto, hoy día vamos a conocer el desenlace del proyecto del tercer retiro de manera general y particular para despacharlo al Senado. Es una buena noticia. Un desenlace que sería, ¿verdad?, positivo en el sentido de que contaría con los votos. Sí, yo no tengo ninguna duda que se va a aprobar el tercer retiro. Espero que sea aquel que autoriza a los trabajadores de poder retirar el 10%. Y están los votos para aquello, así que hoy día en la tarde ya debiera salir de la Cámara de Diputados con humo blanco en cuanto a aprobar este proyecto del tercer retiro. Y efectivamente hay otro de los planteamientos que muchos se hacen en casa, que es, ¿y si no tengo, verdad, ya fondos previsionales? ¿Qué hacer? Existe también la alternativa eventual de también estar recurriendo a los fondos de cesantía, que podrían ser complementarios, ¿o no? Así es, nosotros decimos que la propuesta del recurrir a los fondos de cesantía puede ser complementaria, pero nunca es alternativa al tercer retiro. Porque el tercer retiro, la gente, como decía creo Alejandro Ursúa, ¿no?, la gente sabe exactamente a quién beneficia. Y el fondo de cesantía, en cambio, beneficia a un grupo muy determinado de personas, y por lo tanto puede ser, insisto, complementario y en ningún caso una alternativa al tercer retiro. O sea, ¿Y esto sería dos, transversal, Amaro, en el alcance de que también contaría con el apoyo de ustedes? Sí, yo creo que puede ser absolutamente complementario, y le hago el llamado al alcalde Lavín, a Mario Desbordes, para que puedan proponer al gobierno que con este fondo de cesantía, tanto el que está en las cuentas individuales como el solidario, pueda complementar a aquellas personas que hoy día no tienen ningún fondo de pensiones. Hay 2.900.000 personas que no van a poder retirar nada con este tercer retiro,
Y este fondo de cesantía o bien el solidario puede complementar aquello. Bueno, estaríamos hablando además de que todo esto puede ser finalmente impugnado, lo puede llevar el gobierno y tratar de frenarlo en el Tribunal Constitucional. Estamos hablando del tercer retiro. Pero ¿cuáles a su juicio serían las consecuencias políticas de aquello? Mira, yo quisiera hacer una afirmación primero. Alejandro Ursúa dice una cosa que es muy cierto. ¿Por qué estamos llegando a un tercer retiro? Y concordar con Heraldo, esto no es una buena política. Porque claro, hoy día resuelve un problema puntual. Vamos a llegar a 55.000 millones de dólares que van a salir de los ahorros previsionales de las y los chilenos. Pero lo hacemos porque el gobierno, por ejemplo, nunca se abrió la idea de una renta básica de emergencia de carácter universal. La gente sabe que los IFE, los bonos, le llegan a algunos y a otros no. En cambio, sabe que el 10% de cada uno del retiro le llega concretamente y directamente a sus necesidades. Si el gobierno se abriera a un ingreso familiar de carácter universal, por cierto, sería una forma de enfrentar de manera concreta y directa las necesidades de hoy día. Si el gobierno decide ir al Tribunal Constitucional, lo que va a hacer es ponerse en el camino de las necesidades más esenciales de las personas. Y yo creo que abriría una crisis de proporciones, porque ya no es solamente la oposición la que le dice que esto es necesidad, que esto es urgente, es también su coalición. Espero que el gobierno no cometa el error ni la tosudez de llevar este proyecto de tan amplio apoyo ciudadano y político al Tribunal Constitucional. Preguntémosle justamente también al respecto con Andrés Celis. Usted forma parte justamente de la coalición de gobierno. En ese alcance, ¿qué arriesga la autoridad, qué arriesga la moneda si es que lleva esto al Tribunal Constitucional? Yo tengo entendido que a las 12 del día estaría ingresando el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por los dos proyectos que se ven hoy día en la sala. Yo le hago un llamado al gobierno, que ojalá ya no lo haya ingresado a esta hora, pero que no lo haga. Yo tengo un temor que en definitiva, si esto se aprueba por 115, 120 votos, esto pueda producir un malestar ciudadano y que pueda ser un pequeño reflejo de lo que ocurrió en el estallido social. Así de grave y así de crítico. Así lo siento yo y hablo de gente de clase media, de gente que puede ser considerada incluso de mayor estrato económico. Y hay molestia, hay rabia, hay desazón. Y también agregar lo siguiente, yo no me siento orgulloso de aprobar un tercer retiro, pero no me dejan otra alternativa frente a la realidad que yo veo en las calles y al sentido social y a la responsabilidad que a mí me cae en dar solución a lo que hoy día están pasando hambre y que requieren de ese dinero. Yo quiero cederles la palabra en el estudio y solamente consignar, porque no hay que olvidar que finalmente lo que nos convoca es la pandemia y es el COVID. En toda la región, en la quinta región, ¿saben cuántas camas UCI hay? Según el Colmet, una. Y lo que ocurre es que estamos teniendo además también muchísima movilidad. Y lo otro es que el número de contagiados y de casos activos es hoy, observen ustedes, ya ha pasado, ¿verdad?, más de un mes de cuarentena, mayor que cuando no había cuarentena. De modo que, como dice el Colmet, la cuarentena, a lo menos aquí y lo que se refleja, es de papel. Perfecto, Amaro, agradecer el testimonio de los diputados. Estamos con otros invitados, pero también queremos revisar lo que sucedió hace momentos en el Congreso, la locución del diputado Chalper. Por favor, la vamos a revisar ahora. Presidente, anuncié que votaría en rebeldía por 3 razones. Primero, porque hay que terminar con esta práctica de anunciar el voto como una manera de negociar espacios. Los parlamentarios tenemos que votar y argumentar, no usar nuestros votos como mecanismo transaccional. Segundo, porque me indigna el contexto en que la perplejidad y responsabilidad nos han querido llevar. Por un lado, un gobierno perplejo, sin iniciativa, llegando siempre tarde, incapaz de controlar la agenda. En eso las bancadas también tenemos responsabilidad. Pero la conducción política recae en el gobierno. Y por otro lado, la irresponsabilidad y confusión de la oposición, que está usando los fondos de la vejez de los trabajadores como plataforma de campaña. Y peor aún, como espacio de guerrilla interna para ver quién toma protagonismo. Eso ya no solo es irresponsable, presidente, sino que frívolo. Y tercero, me rebelo ante la irresponsabilidad del debate. Nadie sabe cuántos pacientes se mejoran con este tratamiento. Y cuando alguien les pregunta, evaden la pregunta, porque la verdad, presidente, es que no tienen idea. ¿Cómo miden la capacidad de ayuda de una política social si no tienen idea? ¿Cuántos y quiénes son los destinatarios? Juegan con el futuro de Chile, presidente, y lo hacen porque piensan más en su próxima elección que en la próxima generación.
¿Qué les parece a ustedes, Heraldo, Carlos, las declaraciones que acabamos de escuchar? ¿Se está ocupando esto de anunciar el voto como un mecanismo de campaña? Estamos también a poco menos de un mes de tener las elecciones que van a ser por los constitucionales, alcaldes, gobernadores. ¿Creen que está funcionando así? Y también quisiera preguntarle a Carlos si tiene algún mensaje para su sector, para que ojalá, o no sé si qué es lo que usted espera, que no recurran de constitucionalidad ante la eventual aprobación, como escuchábamos recién de los diputados de este tercer retiro. Chantal, yo me quedo Chantal con el argumento central que sea hay interferencia. Lo escuchamos claro, sin problema. Sí. Bueno, no, estaba diciendo de que lo importante es el argumento central, que lo ha esgrimido tanto don Heraldo como don Alejandro, el economista, yo también y varios de los diputados que hemos oído, particularmente Diego Schalper. Aquí en realidad se está llevando una política que se sabe es mala. Claramente comprometemos el futuro. Puede aliviar en el corto plazo a algunas personas. No van a ser las personas más pobres, porque a esas personas que eran 3.050.000 en enero, ahora no sé cómo estará, si se habrá actualizado, pero esas personas van a quedar sin fondos. Ahora, esos fondos sirven precisamente para sustentar pensiones. Se habla mucho de cómo mejoramos las pensiones, pero las pensiones no van a mejorar si se acaba el ahorro. Y me parece a mí que esa es la idea central. La coyuntura de si un diputado apoya o el otro no, bueno, es importante porque los votos de los diputados pesan, pero hay que pensar en ese cotejo que hizo Schalper. Es el presente inmediato versus un futuro no tan remoto, porque estas deudas las van a tener que pagar los más jóvenes y los que vienen. Y si la izquierda quiere ganar el gobierno que se elige a fines de este año, bueno, va a haber burros verdes pagando las deudas. Quien sea que se elija va a pasarlo muy mal haciendo frente al pasivo que se está acumulando. Y claro, que hay que focalizar los subsidios, que hay que generalizar los subsidios. Yo me olvidaría de tanta focalización, yo iría a una distribución que arriesgue errores, se arriesgan errores y se arriesgan abusos. Ya vimos que en el primer IFE, 440.000 personas que estrictamente no habían perdido sus empleos, giraron contra el auxilio aquel, el subsidio. O sea, pillines hay siempre. Yo me arriesgaría y ampliaría la distribución de los subsidios precisamente para no comprometer el futuro, no solo de la previsión social, que es lo que de veras nos tiene que interesar, sino de muchas vidas individuales que a corto plazo pueden enfermarse, morir, viudas, etc. Le queremos preguntar lo mismo a usted, Heraldo. ¿Qué le parece respecto de esto de anunciar el voto? Bueno, mira, aquí el asunto de fondo es la incompetencia del gobierno. El gobierno del presidente Piñera no ha llegado con platas directamente a la gente que lo necesitan. Por eso que en subsidio de eso, el tercer retiro, el primero, el segundo y el tercero, ha sido lo que la gente recurre porque tiene que pagar deudas, porque tiene que alimentarse, porque tiene que sobrevivir en tiempos de cuarentena. Además, si no lo hacen, las cuarentenas no van a funcionar, como está pasando hoy día. ¿Por qué? Porque si no hay transferencias de plata, si no hay ingresos, la gente sale a trabajar. Los que hemos estado en terreno hemos escuchado mucha gente que dice, mira, yo tengo que salir aunque haya cuarentena porque vivo del día a día, ingresos que yo no puedo dejar de recibir, ya que no recibo nada. Evidencia, ¿qué es lo que pasa? Los propios datos del gobierno revelan que los ingresos de emergencia hasta ahora ni siquiera han llegado al 40% más pobre de la población. Eso es lo que nos dicen los propios datos oficiales. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si el gobierno no se endeuda, si no usa los fondos soberanos, podríamos perfectamente colocar los fondos soberanos como colateral para endeudarnos más. Todos los países se están endeudando en estas condiciones extraordinarias y llegar con plata a la gente. Ahora, lo que más me preocupa es lo que escuché, que después del tercer retiro, se piense que además se va a ir con los fondos de las y los trabajadores que tienen bajo el fondo del seguro de cesantía. Entonces, eso significaría que los trabajadores y las trabajadoras siguen pagando la crisis, primero del bolsillo de sus pensiones y después entonces del otro bolsillo del seguro de cesantía. Esto realmente sería muy preocupante y el gobierno tiene que actuar, tiene que responder, es su responsabilidad. Para Carlos, para